Hace algunos meses, un equipo de Noticias Caracol estuvo en el norte del Cauca hablando con los líderes indígenas. En esos diálogos sentaron su posición de rechazo al narcotráfico en la zona y advirtieron que se venían días difíciles para sus comunidades. La masacre de Tacuelló demostró que tenían razón. Marihuana tenía 1000 matas. Elvira Pechené, indígena nasa del resguardo de Jambaló, en el norte del Cauca, es una más entre muchos indígenas de la zona que voluntariamente le dijeron no a los cultivos ilícitos. Porque la marihuana también consumen mucho los jóvenes de ahora y eso es malo también. Y mejor es terminar con esos cultivos. Hace un año en estas tierras habían cultivos de marihuana, coca y amapola. Pero las autoridades indígenas, mediante un proceso de diálogo, lograron esto: cultivos de maíz, arracacha y café, productos que ya tienen garantizada su venta en el mercado. Pero esta decisión le ha traído dolores de cabeza al movimiento indígena, que se le ha parado en la raya al problema del narcotráfico. Sulicampo es nejuez del resguardo de Jambaló, es decir, autoridad tradicional indígena. Las comunidades han estado revisándose, cada uno autorreflexionándose, y cada uno ha hecho esa reflexión y ha dicho no, ya ese cultivo ya no va. La salida de las FARC hace ya más de un año trajo un respiro a esta región azotada por la violencia, pero los días en paz no fueron muchos. Poco a poco fueron llegando nuevos grupos armados a las comunidades indígenas, cuenta Liliana Huegia, del Monitoreo de Derechos Humanos de la organización indígena ASIN. Se hacen llamar el ELN, se hacen llamar EPL, se hacen llamar disidencias, se hacen llamar FARC. Y más encima, pues, delincuencia común con el tema de la limpieza social. Por eso, dice Liliana, gobernadores, comuneros y habitantes están bajo amenazas constantes de los grupos armados. En los panfletos sale muy claro amenazas acerca en contra de ASIN, que es la Asociación de Indígenas, Chamgualaquihue. Y bueno, es debido al contexto que se está realizando con los grupos armados que nuevamente están en el territorio. Amenazas que se están ejecutando y ya han cobrado vidas en los territorios indígenas. La reciente masacre de Tacuelló es prueba de ello. Aida Quilcue, consejera de Derechos Humanos de la ONIC, dice que las alarmas estaban encendidas, pero no fueron escuchados. La minga del suroccidente colombiano y la minga nacional, que fueron enfocadas un poco para prevenir este tipo de masacres que hoy estamos viendo en el país, porque sabíamos que había una emergencia humanitaria, que había unos riesgos y que era necesario implementar la paz en el país. Los indígenas dicen que el proceso de paz no se implementó y los que sí regresaron fueron los grupos armados. Hemos vuelto como a un tiempo de hace años atrás, donde nuevamente se repite la historia, nuevamente llega la persecución, tememos por lo que pueda pasar más adelante, las masacres que ya se están viendo en otros lados. Este es el origen del problema, el combustible de la guerra. Los cultivos de coca son el detonante de los grupos armados que tienen amenazado a los líderes y a las comunidades indígenas aquí en el norte del Cauca. Entre tanto, en medio de los enfrentamientos, ellos hacen resistencia pacífica a los violentos. Pero me duele mucho porque no somos un grupo armado, Nuestra lucha no es con armas, solamente es la palabra. Y si, como dice mucha gente, molestamos, pero si molestamos es porque tenemos un derecho. El derecho de los pueblos indígenas a vivir en armonía en sus territorios, un derecho que vienen defendiendo en luchas ancestrales desde mucho antes de que la hoja de coca se hubiera convertido en el combustible de la guerra.